Muy buenas tardes y bienvenidos a otra sesión de la Cátedra de Derecho Civil, doctora María Candelaria Domínguez Guillén, dedicada, como todos ustedes ya conocen, al estudio y cultivo del derecho civil en nuestro país. La actividad de esta tarde va a estar a cargo de un distinguido miembro de la casa, el profesor Edison Varela Cáceres, quien nos va a preparar, o mejor dicho, nos va a exponer un trabajo que ya preparó acerca de las novedades legislativas de los últimos tiempos en Venezuela y que obviamente tienen repercusión en nuestro derecho civil. En esta reseña del doctor Varela Cáceres, pues veremos cuáles son esas novedades legislativas que se centran particularmente en el derecho de familia, por lo que respecta a la disciplina de niños y adolescentes, y también en una rama que pudiéramos considerar no solo civil, sino en cierta forma multidisciplinaria, como la de la violencia de género, porque también se han introducido algunos cambios de instituciones familiares, pero que entran por el tamiz de esa legislación represora de la violencia de género. De todas formas, bueno, yo me voy a limitar hoy a hacer una pequeña presentación de esto, porque el profesor obviamente ya va a entrar en materia y la expondrá a profundidad. Y por supuesto, antes de cederle la palabra al profesor Edison, pues debo, como siempre, dar las más sinceras gracias a los amigos de Fundación Universitas que siempre nos dan el apoyo técnico necesario para realizar estas actividades y permitir llegar a todos ustedes interesados en el cultivo del derecho civil en nuestro país. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra al profesor Edison Varela Cáceres, quien nos va a dar su exposición sobre las novedades legislativas en materia de derecho civil. Profesor, puede comenzar cuando guste. Hola, profesor Riquese y amigos de Universita y bueno, todos los que nos ven y nos escuchan por este, las vías por Zoom y también por YouTube, específicamente a través del canal de Universita, por la oportunidad que tengo de poder comunicarme a través de esta vía y de hablar de un tema que nos apasiona y que nos ha desvelado en los últimos años. Básicamente lo que vamos a conversar es sobre ese proceso que vale la pena reflexionar de actividad legislativa que se ha vivido en el último año. Como todos recordarán, para poder dar un preámbulo y entender por qué específicamente surge la necesidad de un análisis de este tipo, es que venimos de una Asamblea Nacional, ¿verdad? Que estuvo durante el periodo 2016-2020, que por diversas razones y la mayoría de ellas políticas, no logró que prácticamente ninguno de sus instrumentos jurídicos adquiriera vigencia, no obstante que fueron sancionadas por la Asamblea Nacional, pues nunca se le dio el debido ejecútese o la debida publicación en Gaceta Oficial para que transformaran el ordenamiento jurídico y cumplieran el rol al cual estaban destinadas. Sobre este tema no me corresponde a mí hablar porque es un tema más político-jurídico y sí les comento que recientemente se acaba de publicar un libro del profesor Carlos, no es un libro, perdón, es un artículo del profesor Carlos García Soto que está incorporado en el libro homenaje a Jesús Caballero Ortiz, que se publicó por la Academia de Ciencias Sociales y Políticas, FUNEDA, y el Instituto de Derecho Público de la UCB. Recuerden también que la revista venezolana de Legislación y Jurisprudencia, en su número 16, el año pasado, también le rindió un justo y merecido homenaje al profesor Jesús Caballero Ortiz. Y en el tomo primero, ¿verdad? Página 267, van a encontrar un artículo del profesor Carlos García Soto, que justamente toca todos esos intríngulis relacionados al proceso legislativo de la anterior Asamblea Nacional y lo que él denomina su bloqueo funcional. Entonces, remito a esa obra que está disponible en la página de la
academia. Ahora bien, lo cierto es que efectivamente la Asamblea Nacional de ese periodo no logró cumplir su labor legislativa y obviamente eso generó desde el punto de vista práctico un gran atraso que se suma a lo ya evidenciado desde el punto de vista de nuestro derecho civil, que sabemos que la última gran o importante reforma se vivió en 1982. Ahora bien, la actual Asamblea Nacional, que tampoco vamos a discutir si es legítima o no, si es constitucional o no, o si tiene los méritos, las condiciones, o cumplió con los estándares democráticos para ocupar ese rol. También sobre eso hay artículos muy importantes y trabajos básicamente que pueden consultar, les buscaría muchos de ellos. Lo que sí es verdad es que en este primer año, desde que se instaló la Asamblea Nacional se instala el 5 de enero, la primera ley que ellos publican, vamos a decir la ley de fondo, porque previo a esa ley que dictaron en el 2021, pero justamente en julio, había dictado su reglamento interno, que se entiende que tiene valor de ley, y había dictado una ley derogatoria sobre unos regímenes transitorios. Pero desde julio del 2021 hasta junio del 2022, que prácticamente se cumple un año calendario, en ese periodo se dictaron y se publicaron en Gaceta Oficial un total de 44 leyes. Hay algunas que no se han publicado y que quedaron por ahí en el tindero y que en la deriva, y que me imagino que la Asamblea Nacional, la Gaceta Oficial es también algo hoy o actualmente muy confuso para comprender. A veces se publican, a veces cosas que no se publican. De hecho, hay una ley sobre presupuesto que no está publicada en Gaceta Oficial, es decir, que no se consigue la Gaceta para poderla chequear, pero bueno, son cosas extraordinarias que tampoco vamos a comentar ahorita en esta oportunidad. De ese producto, de esa actividad que se traduce en 44 leyes, hicimos un análisis de cada una de ellas, obviamente revisando su contenido, y pudimos detectar que al menos 3 de ellas tocan de manera directa el derecho civil venezolano y otras de manera indirecta o de manera sutil. Y de ese universo, pues obviamente vamos a hacer unos comentarios para poder determinar cuáles son esos aportes y básicamente mantenernos al día sobre esta temática que urge atención, urge trabajo. Y de los resultados de este análisis se van a poder visualizar que efectivamente hay muchas fallas que pudieron haberse subsanado con conocimiento del derecho civil. Entonces, antes de entrar al análisis de esos instrumentos, creo conveniente hacer unas precisiones desde el punto de vista formal. ¿Qué quiero comentarle? Bueno, de ese universo de 44 leyes que tuvimos la oportunidad de examinar, observamos que 16 instrumentos son leyes nuevas, es decir, son leyes que, si bien pueden ser que tengan alguno que otro antecedente en nuestro ordenamiento jurídico, su organización y su modelo es novedoso, en el sentido de que no tiene un antecedente directo o no corresponde a una reforma parcial o a una enmienda concreta. Después tenemos el grueso, que son 18 leyes que se corresponden a reformas. Muchas de esas reformas son cosas muy puntuales, algunas de ellas para adecuar la unidad de valor que se está tomando ahorita, que es el petro, o el mayor valor de la moneda extranjera según el Banco Central, y ese tipo de cosas. Pero en todo caso, vamos a decir que 18 instrumentos legislativos fueron reformados. Después tenemos 7 leyes que se refieren a tratados y convenios internacionales, y leyes aprobatorias de tratados, convenios y acuerdos internacionales, no muy relevantes en todo caso estos instrumentos, porque no se refieren a derechos sustantivos, sino más que todo a acuerdos entre países sobre algunos protocolos, algunas actividades que piensan hacer. En fin, y finalmente tenemos 3 leyes que podemos denominar leyes financieras, que son plurianuales, o así lo define la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el sentido de que todos los años se publican. Concretamente estamos hablando de créditos adicionales, revisión del presupuesto o la Ley de Presupuesto Público, que obviamente son sumamente importantes. Y bueno, deberíamos echarle el ojo a ver qué pasó con esa Ley de Presupuesto, donde está el dinero de los docentes que no se les ha pagado su bono
que se han ganado después de un año de trabajo legítimo. Entonces, bueno, pero eso se lo dejamos también a las autoridades para que estén atentas y ofrezcan una solución a todos los trabajadores de las universidades y también del sector educativo en general. Ahora bien, también observamos que todos estos textos tienen una particularidad desde el punto de vista formal, que todos fueron publicados en la Gaceta Oficial en un número extraordinario y todas se publicaron en su propia Gaceta, es decir, cada ley le corresponde un número específico de publicación, donde no se publicó, al menos en ese número extraordinario, ningún otro instrumento, ni legislativo ni de otra índole, lo cual es algo bien llamativo porque no lo habíamos visto en más o menos nuestra historia reciente. Y segundo, que nos parece hasta cierto punto más práctico que lo que ocurría en otros momentos cuando el Ejecutivo Nacional tenía una facultad de dictar decretos leyes y a través de esa facultad, también discutible su constitucionalidad y el uso que se le dio en sus diversas oportunidades, pero en todo caso, cuando se tenía esa oportunidad, se dictaban el último día o casi a 2, 3, una semana para vencerse el lapso, se dictaban 10, 30, 40 leyes y todo ese choricero de instrumentos en una sola gaceta que generaba a veces bastante peso para su manejo y su asimilación. En este caso, la Asamblea, la Gaceta Oficial, o en este caso la Imprenta Nacional, que se encarga de la publicación de la Gaceta, pues decidió como política publicar cada uno de estos legales en una ley con un número, en una Gaceta Oficial con un número extraordinario, lo cual nos parece hasta cierto punto acertado como política para facilitar el manejo de los instrumentos. Finalmente, desde el punto de vista un poquito ya de fondo, ¿verdad? O vamos a decir mixto, casi ninguno de los instrumentos publicados tienen exposición de motivos, salvo dos excepciones. La Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la ley de la Comisión para la Garantía de la Justicia y la Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Bueno, esos dos instrumentos son los únicos que pudimos ver que en la Gaceta Oficial se publicaron tanto el instrumento con la exposición de motivos. Recuerden que según el proceso de elaboración de las leyes, toda ley debe tener, o al menos cuando es un proyecto, debe tener una exposición de motivos, que es lo primero que se discute en su primera discusión, valga la redundancia. Y lo lógico es que esa exposición de motivos, pues después del proceso definitivo al manejo del instrumento, más justificado cuando estamos hablando de leyes nuevas, en este caso 16 leyes nuevas que podrían tener una exposición de motivos que ayude a visualizar cuál es el impacto que se le quiere dar a la realidad a través de ese instrumento. Bueno, salvando estos elementos formales, pues creo pertinente que podemos analizar al menos 3 instrumentos concretos y específicos, obviamente con una mirada bastante rápida, porque son instrumentos que están compuestos por unas decenas o centenas, bueno, no centenas, en realidad las leyes son muy cortas, la mayoría de estas leyes nuevas normalmente tienen entre 20, 30, máximo 40 artículos, no son textos muy pesados, lo que no quiere decir que sea bueno o malo, porque si el objeto que se está analizando requiere de regulación porque pueda tener diferentes aristas, pues obviamente se justificaría que el instrumento sea más amplio o no. En todo caso, son leyes muy cortas la mayoría de ellas. Vamos a hablar de la primera, que es una de las más relevantes porque dentro de su valoración que le hicimos y siguiendo obviamente los estudios doctrinales que se han hecho sobre el objeto de la ley, no de la ley, porque como es nueva no ha sido todavía analizada con propiedad, se acerca bastante a esas pretensiones que la doctrina ha hecho sobre la misma o sobre esa materia. Estoy hablando de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Esta ley, que en principio podemos decir que toca un tema sumamente delicado y sumamente importante. Sobre esta materia, de verdad que hay que aclarar que, bueno, primero y principal, está relacionada con el derecho civil en el sentido de que la ley
hace bastante énfasis en un tema que es la cualidad o la condición de sujeto de derecho de las personas de adultas mayores y de respetando, reivindicando su capacidad jurídica. Obviamente estos temas están relacionados con el derecho civil persona y giran alrededor de los conceptos de capacidad de ejercicio en este caso. Entonces, es verdad que yo lo dije en el evento pasado, cuando justamente estábamos hablando del profesor Aguilar Rondona, y aquí lo tengo a la mano otra vez, voy a acercarlo para que lo vean. Aquí tengo este libro, que es un libro muy interesante, del profesor José Luis Aguilar Gorrondona, que se llama Bases Jurídicas de los Regímenes aplicables a las personas de edades avanzadas. Este libro, que forma parte de su trabajo de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, fue publicado en 1981, es decir, hace más de 40 años. Y en él justamente se analiza las causas que generan la situación actual, ¿verdad? Y también se analiza cuál podría ser ese hipotético ordenamiento que regule la situación de los adultos mayores. Bueno, justamente después de 40 años parece que ha llegado a ciertos oídos esta propuesta, y por otros motivos lo más probable es que se decidió preparar un instrumento de esta naturaleza. Y es muy interesante porque justamente el profesor Aguilar Rondón en esa oportunidad decía que no se sentía la evolución doctrinaria en ese momento preparada para hacer una propuesta específica sobre qué derechos regular para las personas adultas mayores, en este caso de edad avanzada, pero que sí se requería al menos en describir unos principios generales que pudiera ilustrar cuál debe ser el tratamiento jurídico de estas personas y luchar contra un flagelo que no es otro que unos estereotipos y una forma de tratar a las personas de edad avanzada que, lamentándolo mucho, no necesariamente por un tema de encono, odio o aspectos viscerales, sino normalmente por ignorancia o desconocimiento o simplemente por un problema de enfoque, se ha tratado a los adultos mayores como unos minusválidos, como unos débiles, desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista jurídico, porque desde el punto de vista jurídico observamos que efectivamente la ley no establece distinciones entre los grupos etarios, y más bien lo que pueda señalarse o observarse es algunas leyes que establecen algunas prerrogativas o beneficios para los adultos mayores. Bueno, recordamos, por ejemplo, aquellas leyes sobre transporte o exoneraciones o beneficios de ese tipo. Pero aún así, lo que sí es verdad, y que de repente uno a medida que se va acercando ya a esas edades empieza a reflexionar, es que lamentándolo mucho, la juventud, los adultos, a veces no hemos sabido valorar suficientemente la importancia de seguir y continuar incluyendo a las personas adultas mayores en todos los procesos donde ellos puedan y quieran aportar su sabiduría, su experiencia y sus conocimientos en términos generales. Porque es evidente, y no habría que hacer muchas especulaciones sobre ese tipo, que a medida que va avanzando la edad, pues obviamente el cuerpo y algunos aspectos van mermando. Pero lo que no se dice, y ahí es donde está el gran error, es que también van surgiendo algunos valores que van potenciando al ser humano, en el sentido de que así como de repente pierde la reacción física a ciertos estímulos de manera al mismo tiempo, o el tiempo de reacción que podría tener de repente un joven o un adulto, en el caso de las personas mayores, si bien puede mermar un poquito ese aspecto físico, por otro lado tiene de repente una claridad, tiene una tranquilidad, una experiencia que puede ser muy útil, y de hecho lo es para resolver problemas prácticos. Y por ejemplo, en el mundo de la política se ve mucho donde cómo hace falta, y lo hemos escuchado por ahí, políticos con experiencias, políticos con claridad sobre los problemas que que se están suscitando actualmente, para poderlo solucionar no desde una forma
visceral, sino partiendo del objetivo de una democracia que siempre es construir consenso y el respeto de las minorías y la promoción de los derechos humanos. Entonces, todo esto nos da un contexto de la importancia de esta ley y que justamente, aunque tiene fallas como toda obra humana, la ley da en el clavo porque en diferentes artículos se dedica a resaltar o poner énfasis en la promoción del respeto a las personas adultas mayores como sujetos de derechos que tienen autonomía y que pueden decir de manera directa sobre todas aquellas cosas que conforman su entorno y que forman parte de sus derechos. Obviamente, esto es dentro de un enfoque de igualdad y no discriminación. Y muchos dirán, bueno, pero en realidad no hace falta regulaciones muy específicas porque en realidad cuando la Constitución nos concede un derecho, se lo concede normalmente a toda persona y eso incluye tanto al joven, al adulto como al adulto mayor. Y es verdad. Pero como estamos diciendo, hay un tema de prejuicio que afecta mucho que en la práctica estos derechos se garanticen y se tutelen. Y voy a poner un ejemplo que recientemente me pasó sobre mi suegro que querían cambiarlo él vive en un lugar y querían mudarlo para otro lugar. Y él quiere seguir viviendo en su casa, lo que pasa es que está solo y obviamente uno como familiar se preocupa por esa situación y empieza, mira, abuelo, ¿por qué no te vienes para acá con nosotros? ¿Por qué no te vas con María? Y él dice que no. Entonces, revisando esta ley y viendo todas estas regulaciones y uno de los derechos incluso que menciona de manera expresa es el respeto a decidir dónde quiero, cuál es su domicilio y dónde quiero residir. Eso es muy importante. Y yo no lo veía de repente con esa perspectiva y a través de la ley y la lectura de la doctrina, pude entender de que en realidad es un derecho que hay que respetar. Aunque uno esté guiado por buena fe y por muy buena vibra, al final de cuentas, si la persona está apta en todas sus facultades intelectuales, ¿verdad? Y si las personas normalmente, a medida que vamos evolucionando, vamos adquiriendo una, un vínculo con objetos materiales que nos permiten recordar, que nos permiten revivir esos momentos especiales que forman la vida en general, ¿por qué vamos a alterar esa situación si no hace falta? Más bien deberíamos crear mecanismos distintos para ayudar a generar vías de comunicación que nos permitan, por ejemplo, estar atentos de que la persona está segura o que en caso de una emergencia podamos atenderlo. Entonces vean ustedes que el asunto se cambia de enfoque. Es decir, no estamos diciendo que es problema de él y lo abandonamos. No, no. Lo que estamos diciendo es que si hay una preocupación real, deberíamos reenfocarla, pero siempre respetando los derechos de la persona que en teoría queremos proteger. Porque si no lo hacemos de esa forma, si no respetemos esa autonomía, prácticamente estamos lesionando no el derecho en concreto, sino algo mucho más complejo que es la dignidad. Por eso la ley habla de manera enfática en muchos de sus artículos de un envejecimiento digno y activo. Y darle el clavo definitivamente porque no es suficiente con darle algunos beneficios, prerrogativas o incentivos a las personas adultas mayores, sino también es esencial que se le respete y se le valore como ser humano, ¿verdad? Con independencia de su edad, y es muy importante que se mantenga incorporado a la vida activa. Ahora bien, ya en lo que corresponde a los derechos en específico, hay una cosa que es muy positiva de la ley y que lo destaca también el profesor Aguilar Gorrondona, y es que él decía en su oportunidad que es importante que a las personas de edad avanzada se les reconozcan sus deberes. No solamente que se les den derechos, sino que también se les den deberes, porque esos deberes van a permitir que él se mantenga activo, que él se sienta valorado, que él se sienta integrado a la sociedad como un todo, en el sentido de una individualidad que puede desarrollarse, así como un adulto, así como un joven que está en el desarrollo de sus facultades. El adulto también necesita cumplir con sus deberes y también necesita exigir sus derechos, y el Estado, o en este caso el ordenamiento jurídico, debe crear las condiciones para que eso sea real y no sea más bien un obstáculo. Otra cosa que nos ha parecido sumamente interesante de la ley es que si bien la norma está redactada en términos bastante chocantes con la dignidad humana, o en todo caso contrario a los principios que se deducen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que en materia de salud,
reivindica el derecho que tienen los adultos mayores de ser informados, de dar su consentimiento en los procesos o tratamientos a que sean objetos o a los cuales se deban someter para corregir o mejorar su salud. Y hay un tema que me llama mucho la atención porque el legislador, consciente o no, habló de representantes en algunos supuestos donde deben intervenir familiares y terceros, habla de representantes y ahora la pregunta es a qué se alude con representante, porque en definitiva no puede ser a la figura de la interdicción, porque recuerden que la interdicción que está regulada en el Código Civil está en vías de salida de nuestro ordenamiento jurídico porque es manifiestamente contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 12, y en consecuencia, al ser un tratado internacional de derechos humanos que tiene normas más favorables, debe aplicarse preferentemente el tratado internacional. Por lo tanto, según el tratado, ya no pueden haber régimen de representación que sustituyan la voluntad de las personas con discapacidad, lo cual implica una gran transformación de este modelo que nosotros estamos preparando un trabajo para eso y en otra oportunidad podremos hablar de ello. Entonces, pero nos deja una puerta abierta en el sentido de que tal vez podríamos a través de esa norma pensar en ese famoso mandato de salud o que se llama también en otros ordenamientos jurídicos, se llama testamento vital. Y la posibilidad, ciertamente, de que a través de esa figura las personas puedan decidir sobre cuáles van a ser las condiciones o cuando no pueda tomar las decisiones porque tenga una imposibilidad física que se lo permita, y entonces en ese supuesto dejar un instructivo o unas instrucciones a un tercero para que las exprese en nombre de él o de acuerdo con su voluntad, preferencias y deseos. Entonces, es un tema que aquí en Venezuela no está regulado, está muy desarrollado en otros ordenamientos jurídicos, pero en todo caso nos llama la atención porque invita a la reflexión sobre la importancia de esa frase que queda allí como una coletilla y queda colgada. Finalmente, la ley también alude a un tema muy interesante que es el de las personas cuidadoras, y sobre ello vamos a hablar más adelante porque justamente posterior a esta ley de cuidado de las personas mayores, se dictó una ley sobre cuidado colectivo que vamos a comentar más adelante. En síntesis, me parece que la ley es positiva en ciertos aspectos, sigue lo que la doctrina en su oportunidad, es decir, estoy hablando de lo que se dijo en su oportunidad Aguilar Rondona, lo que también acompañó con algunas palabras a Gonzalo Parraranguren, que fue el que contestó el discurso de incorporación del profesor Aguilar Borondona, y por algunos doctrinarios que han tocado el tema, en el sentido de que debe dársele un enfoque de igualdad. Sin embargo, pierde el foco en algunas cosas. Por ejemplo, cuando entra en regímenes especiales, vuelve otra vez a esos sistemas paternalistas y olvida todo lo que había dicho anteriormente, porque, por ejemplo, establece que para aquel adulto mayor que se encuentre solo y establece unos parámetros de parentesco, es decir, cuando no tenga parientes que lo puedan cuidar de tal grado a tal grado, y eso no sé de dónde saca esos grados, porque no se corresponden con lo que la doctrina a través de instituciones similares que se regulan en el Código Civil ha establecido. De hecho, aquí lo que estaríamos hablando en ese supuesto, cuando una persona mayor, adulta mayor, se encuentre en una situación de abandono que requiera de condiciones básicas de subsistencia, ahí no estamos hablando de otra cosa que de obligación legal de alimento. Entonces, creo que deberíamos agotar el parentesco que se establece para esa figura, y es cuando ya no tengamos parientes allí que pueda cubrir esa obligación familiar y legal, que podríamos recurrir a otras alternativas, que al final lo que propone la ley es un sistema de intervención del Estado, es decir, del Ministerio X y los estados y los municipios van a intervenir. No sabemos cómo, no sabemos a través de qué recursos, no sabemos a través de qué medios, porque la ley no dice nada de eso y no hemos visto ninguna intención de en realidad desarrollar esta materia. Y bueno, como es complejo hoy en día cumplan con las obligaciones legales ordinarias, imagínense crear nuevas obligaciones para un Estado que lamentándolo mucho, tiene graves déficits presupuestarios y de gestión. Pero bueno, en todo caso,
Esto no es correcto porque la ley se ha enfocado en la primera parte de cuando se refiere a los derechos fundamentales, se ha enfocado justamente en un envejecimiento activo y digno, donde la persona que puede estar sola, por ejemplo, sin pariente, deba recibir apoyo, obviamente, pero donde no tenga que ser sacado de su hogar, donde no se tiene que ser sacado de su entorno, donde lo que deben es dársele atenciones y apoyos, pero respetándole siempre su autonomía y la posibilidad de continuar siendo parte del colectivo al cual pertenece, ya sea familiar, comunitario, político, etcétera. Entonces, creo que ahí definitivamente la ley o el legislador, al redactarlo, pierde el foco y se reincide en eso, en esa tendencia siempre paternalista de establecer cosas que no va a cumplir o que no tiene en realidad. Pero bueno, en todo caso, en un balance de lo más objetivo posible, podemos decir que ciertamente la ley es positiva, salvando algunas consideraciones que quedan simplemente en el aire y que difícilmente va a poder cumplir en la práctica. Pasamos entonces a otro instrumento que también nos trae la ley. Y, ¿qué digo? A otra ley, vamos a hablar otra ley ya. Vamos a hablar a ver, pues son varias. A la ley, vamos a hablar de la ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta ley es sumamente curiosa y sumamente interesante para el derecho civil porque cuando la revisamos, pareciera que hay un enfoque claramente punitivo de la ley y justamente después empieza a tratar percepción o no tiene ese desarrollo, porque bueno, como ustedes recordarán, incluso el divorcio, que era una institución que tenía un enfoque de divorcio-castigo, ya han pasado muchos años donde se ha redirigido esa institución y hoy más que todo se considera el divorcio como una solución a una crisis familiar. Pero bueno, esas cosas pueden pasar y van a seguir pasando en la medida que los legisladores no estén conscientes del ordenamiento jurídico que está modificando en términos generales. Es decir, en la medida que no estén dotados de expertos en derecho civil, van a cometer esas fallas de enfoque, cosa que ya lo hemos denunciado también, por ejemplo, con la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional, que también cuando se pone a dictar sentencias en materia de familia, normalmente no atina al punto de debate y hace especulaciones que son muy censurables desde el punto de vista de lo que es una sana doctrina. Pero bueno, estamos hablando ahorita de este instrumento y este instrumento nos trae dos cosas interesantes. La primera es que vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre esto para entenderlo con propiedad. Toda nuestra historia, vamos a decir, civil, ¿verdad? Y siguiendo obviamente los cánones religiosos, en materia de matrimonio siempre fijó una edad especial para contraer el vínculo, que era inferior a la edad para adquirir la mayoría de edad y ser un sujeto pleno para el ejercicio de todos los derechos. En el código, por ejemplo, del 42 se establecía para la mujer 12 años y para el varón 14. Después, en una reforma que fue de 1982, se subió esa edad en el caso de la mujer a los 14 y en el caso del hombre a los 16. Las razones son muy obvias. Era una razón simplemente biológica, donde se parte de que si bien uno de los fines del matrimonio es la procreación y los matrimonios entre adolescentes lo que buscan en cierto sentido desde el enfoque tradicional que se le daba era crear la posibilidad para que estos adolescentes o un adolescente con una persona un poco mayor tuvieran relaciones sexuales, quedara embarazada la chica y pudieran formar una familia con todas las implicaciones de protección que eso implica, es decir, una familia formada dentro de una unión de pareja protegida preferentemente por la Constitución, llámese matrimonio o llámese unión estable de hecho, tiene o recibe unas prerrogativas y unos beneficios que va a ayudar a que esa familia pueda desarrollarse
o mayor posibilidades de éxito desde el punto de vista de que aminora a través de ciertos incentivos las cargas que recaen sobre las personas que forman esa nueva familia. Entonces ese es el enfoque. Si bien es cierto de que no es obligatorio, es decir, puede una chica quedar embarazada y no contraer matrimonio, era una opción. ¿Ok? Y como simplemente la mujer llega a la pubertad antes que al hombre, pues hay un hecho científico y objetivo que demuestra que en ese aspecto no son iguales tanto el hombre como la mujer, independientemente que ninguno de repente quiera casarse o que quieran casarse. Desde el punto de vista estrictamente biológico, la mujer se desarrolla primero que el hombre. Eso es así. Y eso también justifica que normalmente entre la mujer y el hombre siempre haya unas diferencias de edades que se quieren después compensar cuando contraen en una relación sentimental. Pero bueno, eso es un aspecto ya más de hecho que jurídico, pero aún así el ordenamiento lo reconocía. Sin embargo, eso no estaba libre de polémica, porque en ese momento ocurrieron bastantes discusiones donde se quería equiparar, alegando una igualdad, la edad para ambos sexos a la hora de contraer el matrimonio. En todo caso, la Sala Constitucional, y aquí viene uno de esos ejemplos que hemos dicho donde se asume o se mete en camisa de once varas, decidió igualar la edad y reformar a través de esa famosa jurisdicción normativa el Código Civil, específicamente el artículo 46, si mal no recuerdo, del Código Civil. Y entonces equipara la edad. Ahora bien, posteriormente nos encontramos entonces que sale esta ley, y nos dice, entra a regular la materia y establece también una derogatoria expresa de los artículos del Código Civil, tanto del que se refiere a la edad como a todas aquellas cláusulas o normas que regulan la autorización para contraer el matrimonio de los adolescentes, ¿verdad? Y actualmente la norma que se desprende de la ley señala que tanto el hombre como la mujer debería tener mínimo 16 años. Ahora bien, eso también aplica para las uniones estables de hecho. Sin embargo, la ley orgánica del registro civil regula esta materia y establecía una edad uniforme de 14 años. Sin embargo, esta ley que estamos hablando, que se llama Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, no entra a derogar la ley de registro civil, en parte porque de repente ni siquiera sabía que esa norma existía, lo cual obviamente demuestra una falencia bastante grave sobre lo que se está modificando al no tener conocimiento de las normas que se ven afectadas a través de su propuesta. En definitiva, observamos que si bien es cierto que desde que surgió la Convención sobre el Derecho del Niño, incluso antes, y las observaciones generales que se han hecho a la Convención y a la Convención sobre la Igualdad de la Mujer, los organismos internacionales siempre han recomendado que se aumente la edad para contraer matrimonio. Tenemos que aclarar, porque a veces las personas olvidan, que esos instrumentos internacionales están dirigidos en términos generales a una globalidad de países, porque justamente la Convención sobre el Derecho del Niño es uno de los tratados que más ha sido suscrito en el mundo. Por lo tanto, aplica a países de Asia, África, Sudamérica, América y Europa. Y obviamente las realidades que viven cada uno de esas culturas o de esas sociedades no es igual. ¿Ok? Entonces, aquí en Venezuela en realidad no existe un problema de que se celebren matrimonios acordados o sin consentimiento, que si se llegaran a celebrar son manifiestamente inconstitucionales porque la Constitución expresamente exige consentimiento libre e incluso ilegales porque también el Código Civil lo hace. Ahora, tal vez sí podría ocurrir en algunos escenarios de etnias indígenas o originarias, donde en algunos de estos tribus hemos escuchado, no sabemos obviamente, pero no somos expertos, si en realidad es acá como nos lo cuentan, de que a veces se celebran matrimonios con convenio o con acuerdos que es donde la libertad no es totalmente plena. Allí podríamos obviamente echar el ojo, pero igual acuérdense que la Constitución le garantiza una visión y unos derechos a los, vamos a decir, indígenas. No sé si ese es el término que se usa convencionalmente actualmente, pero en todo caso le garantiza unos derechos
y dice que le respeta su visión, pero siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución y la ley. Y justamente este aspecto de un matrimonio estrictamente fundamentado en la voluntad es un tema constitucional. Entonces, un matrimonio que no cumpla con esos requisitos no sería matrimonio en Venezuela y sería ilegal. En síntesis, la verdad es que las estadísticas nos demuestran que esto no es un tema relevante. No es un tema relevante porque en realidad no se contraen matrimonios adolescentes actualmente. No tenemos datos aquí en Venezuela, obviamente, porque sabemos que acceder a los datos aquí en Venezuela es un gran misterio. Pero si nos vamos a un país cercano y, por ejemplo, nos vamos a Chile, pude revisar unas estadísticas que publicaron organismos oficiales allá, y en 2 años, por ejemplo, solo se celebraron como unos 35 matrimonios, una cosa así. Es decir, que el número no llegaba ni a representar un 1% o algo por el estilo. Lo que quiere decir es que en realidad no es significativo. Ahora, ¿por qué se hace? Bueno, lo más probable es que lo que creo es que y se evidencia del instrumento general es que hay un prejuicio en el sentido de pensar que cualquier relación de un adolescente es un abuso sexual o está relacionado con el abuso sexual. Y eso no es totalmente cierto, porque como lo hemos dicho hace rato, los adultos pueden casarse, los adultos mayores también se pueden enamorar, tienen derecho a contraer matrimonio, a tener una relación de pareja, y también los adolescentes pueden enamorarse. Y dentro de ese contexto del amor, que justamente es el fundamento de las relaciones familiares, matrimonio, unión estable de hecho, parentesco, filiación y obligación legal de alimento y adopción, pues obviamente si unos adolescentes se enamoran y quieren contraer matrimonio, pues ¿cuál sería el problema? Bueno, en este caso tendrían que, si tienen 16, 17 años, que ya no la autorización la van a dar los padres y excepcionalmente los abuelos y tutor, sino que ahora la va a dar el Tribunal de Protección. La ley no le da criterios para decidir, pero entendemos que el Tribunal de Protección deberá aplicar los principios que se desprenden de la doctrina de protección integral. Y respetando obviamente la autonomía del adolescente y su deseo de preferencia, porque en esta materia él debería, si demuestra que tiene el desarrollo físico, mental y sexual, pues obviamente poder contraer matrimonio. No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en casos excepcionales de mujeres que pues, quedaban embarazadas con menos de la edad requerida, que la ley le daba una dispensa, en el sentido de que si la mujer quedaba embarazada, podía contraer matrimonio en que fuera menor de 14 años. La ley elimina esa condición. Bueno, en definitiva, a ver, la ley, vamos a decir que entra en un aspecto que vamos a decir que es más de galería, es más para decir que se ha cumplido con algo o alguna recomendación, pero en realidad lo que hemos visto es que en materia general de derechos de los niños y adolescentes existen muchos casos más preocupantes que no se han atendido. Esta ley también trae algo muy curioso, que es un tema de una pena accesoria para el caso de la patria potestad, es decir, eh, regula esta materia, que es una materia penal, donde establece que como pena accesoria a un tipo penal, que en este caso se refiere al abuso sexual, cualquiera de sus tipos, puede generar como consecuencia una privación de la patria potestad. Aquí las complicaciones son que justamente el Código Penal en aquellos delitos contra la familia, por ejemplo, violación, seducción, incesto, prostitución y corrupción, ya en el artículo 391 traía una norma similar que se aplicaba a estos tipos. Pero después encontramos que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes regula un delito que se llama abuso sexual, pero no establece una pena accesoria para ese tipo penal. Sin embargo, al regularlo desde el punto de vista sustantivo, sí establece que, por ejemplo, en el caso de un divorcio que sea declarado por el artículo 185, numeral 4, que se refiere a corrupción y prostitución, que como efecto va a traer la privación de la patria potestad y la extinción de la patria potestad. Y también en otro artículo que se refería específicamente a las causales de privación de patria potestad, establecía la posibilidad de que por abuso sexual o prostitución o por corromperlos, artículo 350
dos literales D y E, podía ser privado de la patria potestad. La ley entonces entra a señalar que en este caso, cuando se cometa un delito de abuso sexual, ¿verdad?, contra niño y niña adolescente, podría ser privado de la patria potestad y la sentencia se pronunciará de manera expresa sobre este asunto y no puede ser restituida la persona, en este caso el reo, de esa patria potestad. A ver, pero ahí hay unas contradicciones desde el punto de vista de lo que es la técnica legislativa y el vocabulario técnico, porque la ley distingue entre extinción de la patria potestad y privación de la patria potestad. La extinción, por naturaleza, es permanente y es de pleno derecho, y la privación es temporal y es temporal y además tiene otro elemento que es puede ser revocada o puede ser restituida. Entonces, si es de pleno derecho, como lo dice la norma, no hace falta que la sentencia se pronuncie sobre ello, sino simplemente a la sentencia condenar a una persona por abuso sexual debería inmediatamente extenderse como efecto la privación de la patria potestad, que no se reduce a que la persona, la víctima, sea menor de edad o que la patria potestad recae sobre la víctima, sino que se refiere a cualquier patria potestad que depende en ese momento la persona. Sin embargo, también se refiere solamente a abuso sexual, por lo tanto no entraría, por ejemplo, en el caso del tipo penal que regula la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes, de explotación sexual, porque ese es otro tipo penal distinto. En definitiva, hay bastante complicaciones prácticas. Y bueno, si eso le sumamos ahora que también la ley entra a regular este aspecto en el artículo 85, al establecer también una pena accesoria, en este caso con mayor coherencia, porque justamente lo hace dentro de un catálogo de penas accesorias y se refiere a la extinción de la patria potestad, pero para los tipos que son femicidio, violencia sexual con víctima especialmente vulnerable y abuso sexual sin penetración. Es decir, para unos tipos específicos que regula esa ley. En definitiva, bastante desconcierto genera todo esto porque vemos que hay 4 instrumentos legales que están plenamente vigentes y que sencillamente cada uno regula este tema a su gusto y entender y no con la uniformidad y coherencia que se exige en una materia tan delicada. Bueno, en definitiva, estas son las dos materias que regula esta ley que acabamos de comentar y que toca el derecho civil. El tiempo conspira contra nosotros, por lo tanto me voy a dedicar solamente a la última ley, unos breves comentarios, y lo demás podrán leerlo en el próximo número de la revista, el 19, que pensamos publicar un trabajo escrito donde hacemos unos comentarios, estos comentarios, pero con mayor análisis y profundidad. Finalmente, para ir cerrando, tenemos la Ley de Sistemas de Cuidado para la Vida. Bueno, es una ley también nueva, una ley que ya estaba advertida, porque cuando leemos la Ley de Protección de las Personas Adultas Mayores, vemos que hace alusión a personas cuidadoras. Y cuando también revisamos el proyecto en ese momento de reforma de la Ley para la Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad, hablaba de cuidado colectivo, que se vio ratificado porque cuando se publicó la ley posteriormente a esta de Ley de Sistemas de Cuidado para la Vida, reguló esa materia. Entonces vean ustedes que esta ley, que está compuesta por 21 artículos, es una ley instrumental en el sentido de que regula a estas personas cuidadoras que se van a integrar dentro de estos sistemas de adulto mayor y el que tiene o que contiene la ley para la protección de la familia, la paternidad y la maternidad. En definitiva, nos trae un concepto de qué se tiene por cuidado para la vida que no es muy claro y que en realidad lo que hicimos fue a través de otros conceptos construirlo y decimos que cuidado para la vida son actividades que desarrollan los cuidadores de manera voluntaria y solidaria para satisfacer las necesidades básicas de la vida de las personas que por razones de edad, condición física, mental o psicológica requieren apoyo o cuidados para tal fin, especialmente a quienes se encuentran en condición de especial vulnerabilidad. Básicamente, creo que el legislador está pensando en los adultos mayores que puedan requerir algunos apoyos y complementos, siempre respetando su autonomía
y su condición de sujeto de derecho, como lo advertimos, y también está pensando en las personas con discapacidad que puedan requerir apoyos y salvaguardas. Pero sobre este tema es muy delicado, no lo ha desarrollado el legislador con propiedad, tiene que hacerlo en su debido tiempo para poder adecuar nuestro derecho interno a la convención, tal como lo exige al suscribirla, y nos deja muchas dudas. Eh, para cerrar esta ley, hay algo muy interesante porque esta ley en varios aspectos menciona que esta actividad que realizan las personas cuidadoras genera valor agregado, contribuye a la riqueza. Y pareciera que después de decir estas afirmaciones que se encuadran mucho con aquella visión de entender que la ama de casa, el jefe de familia, son actividades que reivindican y que deben ser ponderadas por el Estado para recibir ayudas, asistencias y apoyos, vemos económicos, por ejemplo, o de protección social, vemos que a la hora de darles, concederles derechos específicos a estas personas cuidadoras, no lo hace. Y simplemente se limita a decir que va a promover que estas personas tengan acceso a la seguridad social, pero no está hablando de una contingencia de seguridad social, sino que tengan acceso por otras razones, tal vez porque sean trabajadores o por edad. También dice que ofrece, de ser necesario, asignaciones dinerarias. Bueno, eso no sé qué quiere decir eso, pero podría ser esas famosas misiones, lo cual no es correcto porque pensamos que debe crearse todo un sistema de seguridad social donde se den pensiones por contingencias, ¿verdad? Pero reguladas a través de un sistema que pueda mantenerse en el tiempo y que sea lógico. Y también habla de van a recibir atención diferenciada en políticas de protección social, es decir, una palmada en la espalda tal vez. En definitiva, creo que eso no es suficiente y en realidad el legislador se queda simplemente hacer promesas de campaña, pero no ofrece nada concreto porque ahora pues, tendrán acceso a desarrollar una actividad familiar conoce o no se ha estructurado un buen sistema de seguridad social que tenga las reglas claras que puedan ser exigibles, porque esta persona que es cuidadora no va a poder demandar el pago de esta pensión porque sencillamente lo que la ley le ofrece es que tal vez te doy algo, tal vez recibas algo, no tienes nada seguro. Si estuviera una ley de seguridad social que le da el derecho, le establece los requisitos y las condiciones, él pudiera demandar, si cumplan los requisitos y condiciones, el pago real de esa suma de dinero a cual tiene derecho por una actividad de seguridad social o una contingencia familiar que la Constitución reconoce como válida para recibir una pensión de seguridad social. Bueno, solo voy a mencionar otros instrumentos que los invito a revisar, que tienen algunas normas que pueden relacionarse con el derecho civil. Eso, la reforma de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, que en el artículo 41 incorpora una responsabilidad civil, totalmente desafortunada, porque en realidad la norma que trae el Código Civil es mucho más amplia, mucho más clara que esta norma que yo, en mi opinión, simplemente fue para caldear en ciertas, no sé, ímpetus de grupos de presión y lobbies. También está la reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que también trae una norma especial, que ya lo traía, pero la reforma sobre responsabilidad civil por el acoso sexual, no sé por qué lo limita al acoso sexual y no lo amplía al acoso también laboral. Bueno, trae una especie de sanciones que se pueden acercar a lo que en derecho civil se conoce como daño punitivo. Invitamos a leer el artículo del profesor Angulo Fontivero, perdón, disculpe, es el profesor Enrique Urdaneta Fontivero, que habla sobre daño punitivo, un artículo espectacular que está en la revista, creo que está en la número 14, ahorita no me acuerdo muy bien el número, pero lo invito a que lo revisen. A ver si tiene alguna conexión con esta materia, y trae una cosa muy loca, porque disculpen la expresión, pero no tengo otra manera de calificarla, que es una pena accesoria referida a la extinción de la sociedad de bienes gananciales,
que bueno, podría ser hasta cierto punto lógica porque suprimió la interdicción civil como pena accesoria, lo cual a mi modo de ver es correcto porque en mi opinión es inconstitucional, pero trae algo que es verdad que es totalmente descabellado, como es la privación de la cuota que pueda corresponderle como herencia en los delitos de feminicidio, otorgando ese monto o esos derechos a hijos y ascendientes de la víctima, si lo hubiere. Esto es totalmente desacertado porque en esta materia hay algo que se llama, y permítanme mostrarlo, derecho sucesorio. Aquí está este librito, ¿verdad? Invito a los que quieran hablar sobre derechos patrimoniales que surgen por la muerte a leerse este libro para que entiendan de qué están hablando. Tú no puedes a través de una pena accesoria modificar el orden sucesoral y desconocer figuras que ya existen como es la cualidad de indignidad, ¿verdad? Que en este caso, cuando cometes un delito contra el de cuyos, pues genera una causal de indignidad con mucho más criterio y mucho más amplitud de la que establece aquí esta pena accesoria. Pero además no puedes desconocer el orden de suceder ni puedes desconocer los derechos a la sucesión por derecho propio y los de por representación, porque son normas de orden público. Entonces, no hacía falta establecer esta pena accesoria porque ya todo esto está regulado de manera bien clara y con todas las implicaciones prácticas que pueden generar y además bajo un criterio de equidad y de igualdad, además de solidaridad familiar, que tiene que ser el enfoque necesario con que se ve este asunto. Entonces, aquí sencillamente en este artículo 85, numeral 6 de la ley, no sé qué pretendían hacer los legisladores, porque en realidad no dieron el clavo y esto es manifiestamente inconstitucional. Y es manifiestamente inconstitucional por unas razones muy prácticas, que la Constitución prohíbe que la pena se extienda a terceras personas. Por lo tanto, si mi padre comete un delito de feminicidio, no puede ser de que esa pena que él cometió, ese delito que él cometió, lo prive de un derecho patrimonial a él, pero además que me prive a mí de unos derechos que yo tengo por derecho propio o por representación. Eso no es correcto, porque la pena no puede extenderse a tercera persona. Y aquí en la audiencia está el profesor Ángel Serpa, que espero que esté escuchando todas estas cosas y que en otra oportunidad nos dé más luces, porque él es experto en materia penal y procesal penal, y de repente todas estas cosas le llamarán la atención, pero están pasando. Finalmente tenemos la reforma de la ley para la protección de la familia, la maternidad y la paternidad, pero sobre ella no me voy a pronunciar porque sigue el proyecto del 2021 sobre el cual yo escribí este librito, ¿verdad? Donde comento la ley y comento el proyecto, que en gran sentido, vamos a decir que el 75% del proyecto se le dio vigencia con la ley que se promulgó. Entonces, para ello, invito a que lean este libro donde van a encontrar todos los comentarios y lo que falta lo haremos en un adendum más adelante. Finalmente está la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que si bien no trae normas de derecho sustantivo civil, sí trae una norma que es el artículo 25, donde pone un coto a la Asamblea Nacional, a la Sala Constitucional, a esa famosa jurisdicción normativa. Sobre eso invito a leer un artículo del profesor Antonio Canovas, que se llama Constitución en la esquina de dos pilitas, que es excelente para entender la locura que se ha estado cometiendo a través de este abuso. Y en todo caso, a través de esta reforma, lo que se le quiere decir a la sala constitucional es que si quiere cambiar o considera que hay que cambiar algún artículo, ¿verdad? Y no es una declaratoria de inconstitucionalidad por interpretación y de principios y normas constitucionales, que es lo que usted tiene facultades, pues si usted considera que hay un artículo que hay que cambiarlo, que hay que mejorarlo, remítaselo a la Asamblea Nacional para que lo haga, que es el órgano democrático y donde se construyen los consensos, o al menos en teoría, en una democracia. Finalmente está la ley de publicaciones oficiales, que es una ley que si bien sigue a la ley anterior o reproduce muchas normas de la ley de publicaciones oficiales de 1941, trae algunas cosas relacionadas con el derecho civil, como es, por ejemplo, el valor de las gacetas, que tienen carácter público y fuerza de documento público, y recuerden que todo lo que es documento público o instrumento público está regulado en el Código Civil. También se refiere a la vigencia inmediata de la ley cuando es publicada, salvo que tenga una vacuna del Código Civil que tiene antecedentes en la justamente ley de publicaciones oficiales de 1941, que también lo tomó de la norma de 1928 de la ley de imprenta nacional y gaceta oficial,
y que también estaba reproducida en la Constitución de 1925, que lo toma de la Ley de Imprenta y Litografía Nacional de 1887. Digo todo esto para destacar que todas estas fuentes históricas las pude consultar gracias a los amigos del CIDEP, que tienen en su página las leyes y gacetas oficiales desde la República 1930, incluso creo que hay un tomo adicional que empieza como de 1822 hasta 1925, si mal no me acuerdo. Entonces, todo ese legajo de instrumentos están disponibles en consulta a texto completo, y a través de esas fuentes pude hacer la investigación para ubicar cuáles eran los antecedentes de esta norma que se incorpora por primera vez en el Código Civil de 1942. Entonces, y reproduce la obligación de crear los índices legislativos, índices que serían muy útiles para todo este proceso de investigación que realizamos los juristas, y que sería muy útil también para el propio legislador al tener conciencia de cuál es el ordenamiento jurídico que está modificando cuando desarrolla su actividad parlamentaria. Bueno, jóvenes y amigos y adultos mayores también, no dudo que haya uno que otro que nos estén viendo. Creo que con esto y con bastante velocidad hemos podido hacer una síntesis de toda esa actividad parlamentaria que se vivió en este año calendario desde julio del 2021 hasta junio del 2022. Después haremos un análisis de lo que ha pasado desde julio del 2022 hasta la fecha, que han dictado algunas normas por allí. ¿Por qué es importante hacer ese trabajo para ya concluir a título de reflexión? Mira, es verdad que no, muchas personas no pueden que no estén contentos con la actividad parlamentaria o no se vean reflejados o representados en el Parlamento, y es un hecho que no merita mayor explicación. Pero la verdad es que se están produciendo textos normativos que están modificando, alterando nuestro sistema, y que nosotros como juristas, como académicos, tenemos la obligación de advertir las fallas, falencias, así como los méritos que estos instrumentos tienen para que la colectividad sepa cuáles son las reglas que los va a regir, y también para que puedan cumplirlo en la medida de que sean normas que sean constitucionales y legítimas. Entonces, sin hacer sin dar un juicio de valor sobre la utilidad o no de estos instrumentos, sobre lo justo o no que son, que corresponderá en otras oportunidades, lo que queremos aquí destacar es que efectivamente hay una intensa actividad parlamentaria que requiere, primero, de que los parlamentarios se auxilien, y eso puede ocurrir por muchas razones, pero en primero pidiendo el apoyo de los académicos, los profesores y los investigadores que existen en Venezuela, para poder construir instrumentos que cada día sean mejores, más útiles y más claros. Y por otra parte, evidenciar que sí hay una modificación constante de nuestro derecho civil, y que aunque demuestra que hay grandes falencias y fallas en ese proceso, eso no quiere decir sino que se demanda un estudio sincero de esta área, y también impulsar en la medida de lo posible una Comisión Nacional Codificadora que prepare en un futuro un código de instituciones a los nuevos tiempos, pero siempre con el respeto a los principios fundamentales como es la libertad y la participación. Y sin, ¿cómo se llama? Cargas semánticas que no vienen al caso, porque estamos construyendo un instrumento para la sociedad, no para intereses personales. Entonces, bueno, ya con esto concluyo. No sé, profesor Oscar Riquese, si hay alguna pregunta por allí. No he podido revisar qué se ha dicho en el chat. Okay. Pues sí, hay dos comentarios. Uno Okay. aquí, el profesor Serpa, sobre todo cuando empezó la exposición, que decía que al referirse al carácter orgánico o el carácter de orgánicos que debieron tener varios de los textos mencionados en la ponencia, dice al respecto: por cierto que esas leyes no están nominadas como orgánicas a pesar de que desarrollan derechos constitucionales. Tampoco es orgánico el Código Civil
aunque conforme al artículo 203 de la Constitución debería hacerlo. Por lo cual, a nivel de conflictos de normas, parecería preferirse a esas leyes, las mencionadas en la ponencia, tanto por ser especiales en el objeto regular como por ser posteriores al Código Civil. Es decir, que independientemente de que se les haya dado no el rango de constitucionales, pues prevalerían otros de especialidad y de ser a la hora de aplicarse con preferencia a las normas generales del Código Civil. Hay desde YouTube un comentario de la profesora Nilian Santana, amiga de la casa, que tiene que ver específicamente con el tema de las personas cuidadoras de adultos mayores, mencionada en uno de los textos referidos en la ponencia. Dice la profesora Santana, el tema es que ante un Estado que no asiste, el auxilio familiar o el capital del propio adulto mayor es la solución. Claro, me imagino que el comentario de la profesora Santana va escrito en el sentido de esa precariedad que ha habido siempre en nuestro país en torno a la atención de los adultos mayores y que de acuerdo con lo que escuchamos en la exposición, no está tampoco adecuadamente subsanado en la ley, dado que se crea una figura de cuidadores de adultos mayores, pero ni siquiera el legislador tiene el coraje de reconocerles el carácter de trabajadores, sino que les promete que a futuro, en algún momento indeterminado, sine die, por supuesto, tal vez se les incluya en la seguridad social. Sí, Oscar, voy por parte. Mira, el tema de las leyes orgánicas es un tema muy importante que tiene un peso jurídico muy relevante. Sobre eso, el profesor Peña Solís ha escrito bastantes trabajos donde explica su naturaleza y sus antecedentes. También, valga otra vez la mención al gran profesor Aguilar Rondona, él escribió para el libro Homenaje a Rafael Caldera un artículo donde explica las leyes orgánicas. Jesús Caballero, creo que hay, no sé si es Jesús Caballero o otro caballero que es administrativista, escribió también un artículo sobre leyes orgánicas. Pero, a ver, no creo conveniente ahorita, hoy, entrar en ese tema técnico de las leyes orgánicas, porque en realidad lo que pasa es que el sentido que se le quiso dar en la Constitución de las leyes orgánicas era partiendo de un parlamento que fuera democrático, donde hubiera diversidad de miembros, donde tuvieran representantes minorías, obviamente un gobierno mayoritario y un grupo mayoritario y una minoría, unas representaciones que no tenemos ahorita. Y entonces no tiene ningún sentido porque prácticamente el Parlamento de ahorita podría decir que todas las leyes, o al menos tiene la cuota para votar que todas las leyes sean orgánicas. Entonces, eso se ha distorsionado y de hecho vimos cosas que a mí me parece que son absurdas, como por ejemplo decretos, leyes orgánicos. Eso es totalmente absurdo. A mi modo de ver, de repente un constitucionalista o administrativista me corrige y me dice, no, eso es válido, pero yo no lo entiendo. Entonces, verdad que ese tema de orgánico, lamentándolo mucho en el tiempo actual, se desvirtuó completamente porque lo que se quería era que esas leyes orgánicas tuvieran dotado de ese carácter para proteger ese consenso que se construía a través del debate y que producía esa ley y que no fuera objeto de modificaciones por los vaivenes políticos. Pero resulta y pasa que aquí, en nuestra Venezuela actual, no tenemos un parlamento que podamos decir que esté respaldado por una discusión seria y con unas mayorías y minorías que sean transparentes, sino todo lo contrario, simplemente vemos una aplanadora todo el tiempo. Pero bueno, eso es un tema que se lo dejo a los políticos, simplemente a mí me parece que es algo que es lamentable porque se desvirtúa el origen de una institución que tenía un sentido. A la profesora Lilian, bueno, sí, es verdad lo que ella comenta, lamentándolo mucho, el Estado no debería meterse en estos temas tampoco. Lo que debería es regular un sistema de seguridad social, establecer las condiciones objetivas y que cumpla con esas condiciones obtenga su prestación. Y lo que debería hacer es decidir simplemente si ese régimen se va a administrar público o privado, pero en todo caso que sea una administración sana. En otros países funciona que la seguridad social es un fondo de que la persona, después que hizo toda su cotización y que tiene todo su dinero, va a recibir una compensación por lo que hizo, si son por prestaciones por trabajo. Y si son de otro tipo, pues también se garantiza por un índice
de la población y de los aportes y etcétera, que van a estar los recursos para lograr pagar todas esas prestaciones que se van a generar. Lamentando el aumento mucho aquí en Venezuela, yo lo he dicho en otras oportunidades, pero el sistema de seguridad social se ha ido empequeñeciendo y ha sido solapado por algo que se ha llamado misiones. Y las misiones, lamentándolo mucho, que ayuden a algunas que otras personas, no son transparentes, no son claras, no sabemos cómo acceder a ellas, los que necesitan acceder y los que tienen los derechos a acceder, porque en realidad parece que sea nada más una dádiva o una suerte para poder obtener esa pensión y no un criterio objetivo y racional, que es lo que exige esta materia. Bueno, aquí preguntan el link donde pueden conseguir esto. Hay una ONG que se llama Acceso a la Justicia que tiene un trabajo sobre esta materia y tiene todas las leyes ahí, pero también la página de la Asamblea Nacional tiene también ahorita todo el tema de las leyes, lo tienen bien organizado y pueden acceder a cada uno de las gacetas oficiales, que también es un tema, porque muchas de ellas a veces uno las quiere buscar. Por ejemplo, no está la del Código Orgánico Procesal Penal, Procesal Civil, el COP, el Código Orgánico, ¿cómo se llama? Código Orgánico Procesal Penal. No lo he encontrado en la última reforma y verdad que quiero revisarla porque es una ley sumamente delicada y no la conseguí en la página oficial de la Asamblea Nacional, lo cual es grave porque es una ley sumamente importante o un código sumamente importante. Espero que el profesor Ángel Serpa se anime a escribirnos algo sobre esta materia porque hay muchas cosas penales que tocan el derecho civil y hay una conviven estas instituciones y es importante darle un enfoque no tan civilista como le estoy dando yo, sino también ver cómo lo ve un penal cordialmente invitado para trabajar sobre este tema y mandándonos a la revista venezolana de legislación y jurisprudencia. Profesor, el tiempo conspira contra nosotros, ya estamos terminando. Le doy las gracias a los amigos universitarios que siempre nos acompañan en esta tarea. Hoy se nos pegó un poquito la cobija y empezamos un poco tarde, pero el gusto es el mismo, el cariño siempre está ahí. Y lo importante es, y valga este comentario final, es que justamente este mes se conmemora un año del deceso de nuestra querida epónima, la profesora María Candelaria Domínguez Guillén. Y aunque nos duele mucho y todavía no recordarla nos da tristeza y congojo, porque verdad que es una persona que movía todo este proyecto, hemos seguido trabajando con ímpetu, con tesón. Felicito al profesor, aprovecho también al profesor Riquese que acaba de defender la semana pasada su tesis doctoral. Ella es un doctor de la, falta el título que se lo entreguen, pero él le dijo, no, yo hasta que no tengan lista el aula magna no voy, pues yo quiero mi título debajo de las nubes del aula magna. Entonces, vemos como la gente está trabajando y todos nosotros somos en cierto sentido discípulos, hermanos y colegas de la doctora Domínguez Guillén, y cada obra que hacemos aquí lo hacemos con cariño y para cultivar ese legado y para que los jóvenes que nos están viendo, los adultos mayores que también nos estén viendo, vean que sí se pueden hacer cosas positivas en Venezuela y que nos apoyen y que sigamos trabajando. Y aquí en la revista y en Universita van a tener un escenario y también, por ejemplo, en el caso de Derecho Público, nunca lo dejo de recordar, los amigos del CIDE van a tener espacios para poder aportar a esta Venezuela que necesita de gente que trabaje y que aporte con todas las convulsiones y problemas que estamos viviendo de todo tipo, como lamentable, que yo lo tengo que decir porque soy universitario y me duele mucho, que es el tema de que no paguen el bono vacacional, que es una cosa de ley, o sea, es una cosa de derecho humano, o sea, ¿cuándo se ha visto que usted pueda disfrutar unas vacaciones sin recibir su bono que le corresponde por vacaciones? Eso es algo así que está establecido desde tiempos pretéritos. Si estuviera el profesor, también recordado profesor Fernando Parra Aranguren, nos daría los antecedentes históricos de ese bono, porque él hizo su tesis doctoral justamente sobre esa materia, sobre antecedentes históricos de las leyes laborales en Venezuela. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que, bueno, muchas gracias a todos los que nos apoyan. Invitamos a seguir trabajando por nuestro derecho civil y van a encontrar desde este espacio las puertas abiertas para continuar aportando a esta Venezuela que nos necesita a todos. Profesor Riquelme. Bueno, muchas gracias a todos por su compañía. Siempre es un placer abrirles las puertas a todos ustedes. Queda también sobre la mesa la invitación para contribuir con sus trabajos a la revista. Y bueno, no solo gracias a nuestros amigos de la casa, sino también a los amigos de una Fundación Universitas, sin cuyo concurso esto simplemente sería imposible. Muchas gracias para todos ustedes y que tengan muy buenas tardes.